Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Quiero que te pongas de pie y vamos a leer una porción de la Biblia en Efesios 6:18. Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vez más: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así como están, Padre, te damos la gloria esta noche. Bendecimos tu maravilloso nombre, Dios. Declaramos que tú eres el Dios todopoderoso, que la honra y la gloria solo pertenecen a ti, Señor. Te pido por la vida de cada uno, Señor, de los que esta noche están acá presentes, y de todos aquellos, Señor, que están pendientes también de la señal, Señor, de este lugar. Te pedimos que llenes el corazón, la mente, todo el ser de mis hermanos dentro y fuera de estas instalaciones. Señor, que a través de tu palabra puedan ser edificados, puedan ser instruidos, sus cuerpos puedan ser sanos, y aquellas peticiones en sus corazones puedan tener respuesta a través de tu santísima palabra. Reprendemos todo estorbo del diablo, echamos fuera toda distracción, todo aquello que quiere impedir que tu palabra llegue a nuestras vidas tal como tú lo has establecido esta noche. Declaramos tu presencia en este lugar. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Por lo tanto, no dudamos que tú eres real en este lugar. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios se merece la exaltación. Quiero en primer lugar agradecer a Dios porque me concede estar parado acá frente a ustedes, y gracias también al equipo pastoral que se me ha encomendado esta noche compartir la palabra de Dios. Es un privilegio grande, pero gracias a la misericordia de Dios estamos acá, y esperamos en Dios que el consejo de la palabra que esta noche está para cada uno de nosotros cause el efecto necesario en la vida de cada uno de ustedes y de todos aquellos que tienen la oportunidad de escucharla. Si usted revisa su Biblia, la porción o el versículo que hemos tomado esta noche está en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y si usted revisa un poco el contexto, se va a dar cuenta que desde el versículo 10 del capítulo 6 de esta carta, el apóstol Pablo nos está hablando de la armadura de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que usar la armadura de Dios, y para usar una armadura nosotros debemos conocerla, debemos ponerla en nuestro cuerpo. Y una de las partes de esa armadura es la oración. Nos vamos a enfocar esta noche en ese aspecto, porque ahí se mencionan varios aspectos de la armadura. Pero ahora vamos a ser específicos y vamos a hablar de algo tan conocido en la vida del cristiano como es la oración. ¿Cuántos de los que están acá viven una vida de oración? No hay muchos, amén. ¿Por qué será, mis hermanos? ¿Por qué será que no nos gusta orar? Bueno, eso tiene sus raíces. El enemigo siempre va a estorbar la oración. Siempre. ¿Y sabe por qué? Porque es un arma poderosa en las manos de un cristiano. Por lo tanto, si es un arma poderosa, el enemigo va a tratar por todos los medios de aniquilar esa arma. Así que no se sorprenda que si usted es de aquellas personas que le cuesta orar, el enemigo está causando daño en usted. Está impidiendo que usted sea lleno
de su espíritu para enfrentar las diversas situaciones de la vida. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Así dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es nuestro enemigo y hay que saberlo identificar. Como se ha dicho en multitud de veces acá en este altar, su lucha no es contra su cónyuge, su lucha no es contra sus hijos, su lucha no es contra su vecino, su lucha no es contra sus compañeros de trabajo, contra sus patrones, contra sus jefes. Su lucha no es contra los hermanos de la iglesia. Su lucha es contra Satanás. Claro, él utiliza cualquiera de los instrumentos que acabamos de mencionar, cualquiera de esos elementos, que muchas veces se constituye hasta la misma familia. Pero usted tiene que ser tan sabio y llenarse del poder del Espíritu para identificar qué es y quién es el que está detrás de todo eso. El tema de esta noche: ¿para qué seguir orando cuando no hay respuesta? Mire qué interesante. ¿Para qué seguir orando cuando no hay respuesta? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Yo creo que casi todos. En algún momento hemos dicho: ¿y de qué sirve orar? Si yo no siento la respuesta, yo no veo la respuesta de parte de Dios. Ahora preguntémonos esta noche: ¿será que Dios no escucha nuestras oraciones? Yo le puedo asegurar que sí, Él siempre las escucha. Ahora, ¿pueden verse estorbadas? Sí. Pero Dios, nuestro Dios, no es un Dios sordo. Él escucha todo lo que usted pide. Pero vamos a mencionar por qué debe ser persistente en la oración, a pesar de que no tenga respuesta. Esta noche vamos a aprender un poco sobre ello. Y vamos a hablar de 4 razones por qué nosotros debemos ser persistentes. ¿Tenemos claro qué es ser persistente? Que aunque no tengamos la respuesta inmediata, nosotros continuamos pidiendo al Señor. De eso se trata la persistencia. 4 razones. Y la primera razón es que la oración persistente enfoca tu atención. Mire qué interesante eso. Y quiero que usted vaya poniendo mucha atención en estos aspectos. Repito, la oración persistente enfoca tu atención. Si tú oras y oras, tu atención va a estar puesta en la oración. Y eso es muy importante. Así que aunque no obtengas respuesta inmediata, según tú, debes persistir en la oración. Cuando tienes una petición y oras por ello una y otra vez, no es para recordarle a Dios. Él no necesita que tú y yo le recordemos: Señor, yo te estoy pidiendo desde hace tantos meses, tantos días o tantos años sobre esto. Así que quiero recordarte que todavía no me has dado la respuesta. Dios no necesita eso. Tus peticiones aún no las has dicho y Él ya las conoce. Pero entonces, hermano, ¿por qué es necesario seguirle pidiendo? Porque Él así lo establece. Él así quiere que lo hagas. Y si Dios así lo ha establecido, hay que hacerlo. No hay que desmayar. Entonces Él no necesita que nosotros le recordemos. Dios no necesita de que tú y yo le estemos recordando a cada momento sobre la petición. Es para recordarte a ti mismo cuál es la fuente, de dónde proviene la respuesta. Si Dios contestara
contestara inmediatamente tus peticiones, te puedo asegurar que tú te enfocarías en la respuesta y dejarías de pensar en el que ha dado esa respuesta. Entonces Dios demanda de nosotros súplica, Dios demanda de nosotros petición tras petición, para que recuerdes que lo importante no es la petición, ni siquiera la respuesta. El importante es Dios. Y Él es la fuente de la bendición. Gloria a su nombre. Si es para el Señor, dárselo fuerte. Alabado sea su nombre. Entonces Dios es lo que nos está diciendo. Hay que enfocar la atención en eso. Él sabe nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades. Si todas las oraciones que has hecho fueran contestadas de manera instantánea, dos cosas serían ciertas. Si Dios te respondiera inmediatamente tus peticiones, tienes que tener muy claro lo siguiente. Primera, la oración sería un arma de destrucción en tu vida. Mira qué interesantísimo eso. Si Dios te diera la respuesta inmediata que tú pides, la oración se constituiría en un arma destructora en tu vida. Hermano, ¿cómo es eso? Te puedo asegurar que sí. Y analízalo despacio. Un hermano te ha hecho un agravio y tú estás muy molesto con ese hermano. Tú le pides a Dios, aniquílalo, Señor. Yo ya no quiero verlo. Y Dios lo hiciera, imagínate. Mira, Señor, yo necesito $1 millón. Y Dios te lo da así. ¿Qué pasaría con tu vida? Te puedo asegurar que tú te enfocas en lo material. Tú te vas por ahí y te olvidas quién es el que te ha dado esa cantidad de dinero. Así que ve guardando en tu mente que si Dios no responde positivamente o inmediatamente a nuestras peticiones, Él sabe por qué no lo hace. Porque Él conoce perfectamente nuestra mente y nuestro corazón. Insisto eso, una vez más. La oración sería un arma de destrucción en tu vida. Y nunca pensarías en Dios, porque se convertiría en una máquina expendedora. Tú pensarías que Dios es tu siervo, tu esclavo, que Él está obligado a hacer lo que tú dices. Y Dios no establece eso. Dios no quiere eso en nuestras vidas. Él quiere que tú y yo siempre reconozcamos que la fuente de la bendición es Él, que el que bendice es Él, que el que te guarda es Él, que el que vela por tu familia es Él, que el que te cubre sobre cualquier ataque del enemigo es Él. Entonces Él sabe perfectamente cómo lleva todo. Nunca pensarías en Él, porque se convertiría, te repito, en una máquina expendedora. Si cada vez que oras, tú recibieras inmediatamente resultados, solo pensarías en la bendición. Pero insisto, Dios no quiere que te enfoques solo en la bendición. Dios quiere que te enfoques en la fuente de la bendición. Y ese es el Dios Todopoderoso. Otra razón importante, la oración persistente aclara tu petición. Interesante. La oración persistente aclara tu petición. ¿Qué significa eso entonces? Que cuando nosotros pedimos, muchas veces no nos hemos detenido a pensar qué es lo que estamos pidiendo. Mientras que si persistimos, esa respuesta tarda. Nosotros vamos aclarando si realmente la petición que estamos haciendo es correcta o no es correcta. Por eso aclara nuestra petición. Una respuesta que se demora te da tiempo de aclarar exactamente lo que quieres y poner en claro tu petición. De eso se trata. Poner en claro qué es lo que estás orando. Cuando oras persistentemente a tu Padre Celestial y dices algo una y otra vez,
separa profundos anhelos de simples caprichos. Dices, Dios, verdaderamente esto me importa. ¿Por qué decimos simples caprichos? Porque, insisto, muchas veces no sabemos lo que pedimos. O simplemente estamos clamando a Dios por satisfacer nuestros caprichitos, por satisfacer los deseos de la carne, por satisfacer cosas que solo agradan al mundo. Nunca pensamos que al recibir esas peticiones vamos a estarle dando la honra y la gloria a Dios. Y quizás algunos hermanos en algún momento lo han hecho. Han clamado a Dios, qué sé yo, por un empleo. Y le han prometido a Dios, voy a poner ese ejemplo: Señor, si tú me regalas un buen empleo, yo te voy a servir. Y no solo te voy a servir, sino que también voy a dar para que el reino se expanda. Voy a ofrendar, voy a diezmar. Y Dios responde esa oración. Y el hermano o la hermana encuentra ese empleo. ¿Y sabes qué pasa después con la gran mayoría? Tú tienes la respuesta. Ese hermano, esa hermana, en vez de servir verdaderamente a Dios, en vez de dar en la obra del Señor, se aleja. Se aleja. ¿Y sabe qué está haciendo ese hermano o esa hermana? Está prácticamente bloqueando la bendición en su vida. Porque Dios te va probando. Si tú eres buen administrador en lo poco, como dice su palabra, Él te va a poner en mucho más. Pero si nosotros no sabemos administrar un poquito en nuestras manos, ¿sabes qué va a pasar? Aún dice la Biblia, ese poquito que tienes se te será quitado. Triste, pero cierto. Y estoy seguro que aún los que estamos acá en algún momento hemos podido experimentar eso. Y muchas veces nos quejamos, nos molestamos con aquellas personas que las vimos venir muy de abajo y ahora las vemos en posiciones diferentes. ¿Y sabe qué hace el ingrato o la ingrata al ver esa prosperidad en algunos? Comienza a ser instrumento de Satanás y empieza a decir, a ver en qué negocios anda. Y está hablando de negocios chuecos. A ver dónde está robando. A ver de cuál está vendiendo. Porque no podemos concebir en nuestra mente que Dios sí bendice. Nos volvemos incrédulos. Hermano, ¿y eso está en la iglesia? Sí, en la iglesia, mis hermanos. Y en vez de alegrarnos con el hermano que lo vemos que anda bien, familiarmente hablando, económicamente hablando, laboralmente hablando, en vez de alegrarnos, sentimos ira, enojo. ¿Y eso se llama qué? Envidia. ¿Y usted sabe quién es el padre de la envidia? Se llama Satanás. Les dije al inicio que nuestra lucha no es contra nuestro hermano o contra todos aquellos que nos rodean. Nuestra lucha es contra el enemigo llamado Satanás, el diablo. Y todos esos malos sentimientos, todos esos antivalores, como se le conoce en la sociedad moderna, son alimentados por el que quiso ser igual o más que Dios. Por eso Dios lo desechó del cielo. Y ahora anda haciendo daño a diestra y siniestra. Y es el que no nos permite gozar y experimentar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Así que no es que Dios no quiera contestar tus oraciones. Él quiere siempre. Solamente quiere que estés seguro de que eso es lo que realmente tú quieres. Mira qué interesante es. Porque Dios es un Dios de orden. No es desordenado como nosotros. Tercera razón. La oración persistente
prueba tu fe. Mire qué elemento más interesante. La oración persistente prueba tu fe. Como dicen por ahí, te prueba de qué estás hecho. Si de cartón, de hojarasca, de pino o verdaderamente de la madera más fuerte que puede existir. Dios te prueba a través de eso. Pero ¿sabía que hay gente que trae peticiones al Señor y como no obtuvo respuesta inmediata, rápido desiste? Y no solo para eso, no solo para pedir, en todo. Somos bien inseguros en eso. Comenzamos una obra y la dejamos a medias, o apenas la empezamos. No, es que mejor voy a dedicarme a esto. Se ve bastante en los estudiantes, por ejemplo, cuando no saben lo que quieren y tienen que elegir una carrera universitaria. Entran a una cosa, gastaron un su año, aparecen después en otra y luego en otra y andan rebotando. 10 años en la universidad y todavía no saben lo que quieren. Y eso solo es un ejemplo. También nosotros lo hacemos en nuestra vida diaria. No sabemos tomar decisiones porque no estamos definidos realmente qué es lo que queremos. Pero ¿sabe cuál es el motivo? Más adelante se los digo. Santiago 1, el 3 al 4 dice: siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no le faltará nada. No estoy leyendo la Reina Valera, sino la Nueva Traducción Viviente. La única forma que tienes para madurar espiritualmente es que tu fe sea probada. Una de las formas en que Dios va a probar tu fe es retardando la respuesta a tus oraciones. Dios nos está probando a cada momento. Y Él va a tener claro qué tanta fe tú tienes. Yo conversaba con un hermano que viene acá a la iglesia, que tuvo algún accidente hace un tiempo, y le decía: si tú verdaderamente crees en Dios y tienes suficiente fe, Dios te va a levantar de esa condición. Y lo creo todavía. Yo lo creo. Yo le pregunto a usted: ¿acaso hay algo imposible para Dios? No, mis hermanos, no hay nada imposible para Dios. Pero ¿por qué Dios no nos da inmediatamente la respuesta? Ya lo acabamos de enumerar. No vamos a hacer cosas correctas nosotros si Él nos da la respuesta. Por eso nos mantiene así quietecitos. Pero cuando verdaderamente nuestra fe se haya desarrollado, nuestra fe crezca, estoy seguro que la respuesta va a estar ahí, tal como la hemos estado pidiendo. Entonces Dios nos prueba nuestra fe. Así que si tú todavía no has recibido respuesta a tus peticiones, es porque Dios te está probando. Es bueno saber eso, que estamos en periodo de prueba. Yo creo que todos estamos en periodo de prueba. Porque nosotros quisiéramos, humanamente hablando, torcer el brazo a Dios. Me vas a dar esto porque me lo vas a dar. Con Dios no se trata así. Sí podemos recordarle a Dios las promesas de la Biblia. Porque la Biblia dice, por ejemplo, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y esa es una promesa ¿de qué? De sanidad. Yo sí puedo recordarle a Dios, pero Él decidirá si en ese momento que yo clamo va a estar mi respuesta. De Él depende, no de mí. Pero ¿cuál es mi responsabilidad y obligación? Seguir pidiéndole, seguir rogando. Papito, yo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y como yo sé que tú quieres que yo esté bien para gloria de tu nombre, yo sé que me vas a levantar de esta situación. Y si lo estamos haciendo de corazón, te puedo asegurar
que Dios te va a dar la respuesta. No hay ninguna duda de ello. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Repito, Dios es fiel a su palabra. Él no miente, mis hermanos. Los que fallamos somos nosotros. Pero una cuarta razón: la oración persistente prepara tu corazón para la respuesta. Mire qué interesante eso. La oración persistente prepara tu corazón para la respuesta. Cuando le haces una petición a Dios, Él casi siempre quiere responder de una mejor y más abundante forma. Aún tú le estás pidiendo algo, pero Él te va a dar más. Él quiere darte más aún de lo que tú pides. Así es nuestro Dios. Pero antes escudriña tu corazón. Antes Él quiere saber qué tanta fe tienes. Él antes quiere saber qué tan bueno eres para administrar la respuesta de esa petición. Si no, nos vamos a enloquecer con esa respuesta. Si no, lo vamos a abandonar. Si no, vamos a hacer daño al responder a esa petición. Él lo sabe perfectamente. Algunas veces Dios te niega tu petición porque piensas y pides muy poco. Mire qué interesante eso. Santiago dice que hasta para eso somos mezquinos, hasta para pedir. Él te quiere dar algo más grande y mejor, pero primero te tiene que preparar para ello. Así que Dios usa la demora para contestar tu oración, para ayudarte a crecer, para ayudarte a estar listo, para poder administrar esa respuesta. Así es nuestro Dios. Prepararte para una respuesta más grande y mejor. Por eso hace que esa respuesta se demore. Ahora quiero que reflexionemos un poco sobre las cuatro razones que hemos estudiado. ¿Qué has estado orando por largo tiempo? Examínate tú. Ya estoy directamente contigo. ¿Cuál ha sido tu petición o tus peticiones que durante mucho tiempo las has estado haciendo a Dios? Ahora brevemente te hemos querido explicar cuál ha sido el problema y qué es lo que Dios pretende a través de esa demora. Si Dios te está probando ahora, demorando la respuesta a tu oración, ¿cómo puedes mostrarle que estás dispuesto a crecer y aceptar su voluntad y propósito para ti? ¿Cómo lo puedes demostrar? Esa es la pregunta que Dios te hace esta noche. Piensa en algo por lo que oraste muchos años y que Dios nunca concedió esa petición. Ahora bien, ¿cómo te diste cuenta de que esta negativa en realidad es una bendición en tu vida? Piensa. Si Dios te hubiese respondido a aquella petición que le hiciste, tú no estarías acá esta noche. Y esa negativa de Dios para ti se ha convertido quizá en una bendición. Piénsalo. Parece ilógico lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Y si usted escudriña su vida paso a paso y hace una retrospección, ¿qué tanto usted le ha pedido a Dios? ¿Qué tanto ha clamado a Dios durante los años anteriores? Ahora se dará cuenta, si ha crecido un poquito espiritualmente, ¿por qué Dios no dio esa respuesta? Usted va a encontrar la respuesta en usted mismo. Soy seguro que usted dirá: wow, si yo lo que le pedí a Dios hace 2, 3, 4, 5 años, no sé, Dios me hubiera dado respuesta, ya ni siquiera estaría en este mundo. Yo no tendría la familia que tengo. Yo no tendría ni siquiera a Cristo todavía en mi corazón. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios perfecto. Él sabe lo que hace.
Él lleva el control de tu vida y sabe qué es lo que te conviene y qué no te conviene. Pero cuán importante es la oración. Y para ir casi culminando en la meditación de esta noche, yo quiero mencionarte algunas razones por qué debemos orar. Ahora te diste cuenta por qué Dios retarda en la respuesta. No es porque no te escucha, aclaremos eso, sino que hay muchos elementos que Él quiere probar en ti. Decíamos que está probando tu fe. ¿Qué más decíamos? Enfoca tu atención, aclara tu petición, prueba tu fe y prepara tu corazón para esa respuesta que estás esperando. Pero yo quiero, repito, mencionarte 10 razones por qué orar. Y ya de alguna manera lo mencionábamos hace un momento. Y la primera, porque existe el enemigo llamado diablo. Es un enemigo espiritual grande, y ya se lo mencionaba, que está en Efesios 6:12. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted analiza ese versículo, se va a dar cuenta que el enemigo tiene un ejército bien estructurado. Hay jerarquías. ¿Comienza con qué? Con principados. Esos son los demonios más poderosos después del mero mero. Principados. ¿Qué sigue después? Potestades. Demonios de menos jerarquía, pero que también son poderosos. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Usted sabe a qué equivale un gobernador ya en la vida real, aquí por ejemplo en nuestro país? ¿Quién es un gobernador? Se lo digo rápidamente: el representante del presidente de la República en cada departamento. Ese es un gobernador. Así que Satanás también tiene gobernadores. Y esta noche yo no estoy queriendo destacar a nuestro enemigo. No, solamente quiero hacer ver lo poderoso que es. ¿Que nosotros podemos enfrentarlo? Claro que sí. Por eso la Biblia nos da las pautas, las herramientas, las armas que debemos usar para vencerlo. Porque Él es un enemigo vencido. ¿Sabe por qué? Porque mi Cristo lo venció en el Calvario. Y el Cristo que yo he creído, el Cristo al que tú has aceptado, Él lo venció en la muerte. Él lo venció en la cruz del Calvario. Satanás jamás pensó o quiso que Cristo resucitara, pero Él lo hizo. Y si Cristo lo hizo, usted y yo también podemos hacerlo. Eso es lo maravilloso. Usted y yo tenemos las armas, repito, para vencer al enemigo. Entonces es maravilloso saber que a pesar de que hay principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, que se supone que son los de menor poderío, pero esos son los que abundan. Eso al solo salir de acá de la iglesia, siempre tratan de acompañarlo a usted. ¿Cómo así, hermano Aristide? Sí. Usted anda con su cónyuge y nomás salió de ahí, se subió al vehículo, agarró el bus, como sea, y usted empieza a pelear. Ese es un demonio que está afectando su relación. Usted llegó a la casa y llegó bravo peleándose con sus hijos. Esa es una hueste espiritual de maldad que está haciendo daño ahí en esa relación. Si fuésemos un poquito más espirituales, seríamos capaces de identificar así ese tipo de enemigos. Pero son fáciles de vencer. Y la oración es un arma para derrotarlos. 2 razones por qué orar. Es el camino que Dios ha escogido para que nosotros podamos obtener cosas de parte de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pedid y se os dará.
¿Cómo lo vamos a pedir? A través de la oración. Entonces nosotros podemos pedir. Santiago lo dice. Santiago 4:3. Santiago hace énfasis de que no recibimos muchas veces porque no sabemos pedir. Pero en Mateo 7:7 el Señor nos dice pedir y se os dará. Así dice Mateo 7:7. Y usted lo estudia más despacio en su casa. Pero hay una tercera razón por qué orar. Porque los apóstoles consideraban algo de suma importancia, la oración. Si ellos tenían que tomar decisiones importantes, lo hacían a través de la oración, como por ejemplo la elección de los diáconos. Se menciona un ejemplo claro en la Biblia. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, todas nuestras actividades, todas nuestras acciones deberían ir enfocadas a través de la oración. En otras palabras, yo pienso salir de San Miguel mañana, un ejemplo. Yo debo de esta noche clamar al Señor que me acompañe, que me dé una orientación si es correcto lo que voy a hacer, si voy a emprender un negocio, si me conviene o no. Antes tengo que hablar con Dios. ¿Por qué nosotros fracasamos en nuestros proyectos? ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Esa es la respuesta. Usted muchas veces ha querido formar un negocio, por ejemplo, formar una familia. ¿Y por qué Satanás se lo ha destruido? Porque usted no puso eso primeramente en las manos de Dios. No tomó en cuenta a Dios. El ser humano cree que por su gran capacidad intelectual va a triunfar en todas las áreas. Usted y yo sabemos que eso no es posible. Comprobado científicamente, comprobado con grandes ejemplos, que los más exitosos materialmente hablando, la gran mayoría son infelices. ¿Sabe por qué? Porque aprendieron a depender del dinero. Creen que todo lo pueden comprar con dinero. Y si no vea, siga un poquito la vida de los disque exitosos. Hablemos de artistas. Hablemos de ese tipo de personaje importante. La mayoría, si han mantenido una relación, por ejemplo, ya van por el quinto, sexto, séptimo matrimonio y no pegan una. Tienen mansiones de muchos millones, pero son infelices. ¿Sabe por qué? Porque no tomaron en cuenta a Dios. Tú y yo posiblemente no tengamos grandes cosas, pero llegamos a nuestra casa, tienes una hamaca, una camita, pones tu cabeza y así como la pusiste después de comerte un par de tortillas, ahí te quedas y te duermes tranquilamente. ¿Sabes qué es eso? Es la bendición que Dios da. Es esa paz que solo Dios puede dar. Entonces queda comprobado que no es por la capacidad material ni capacidad intelectual que una persona va a alcanzar éxito. No. El éxito lo alcanzan las personas que toman en cuenta a Dios en todas sus empresas, en todos sus proyectos. ¿Cómo se hace? A través de la oración. Los apóstoles nos dieron un ejemplo perfecto. 4, porque Jesús nos lo modeló, hablando de la oración. Por eso debemos orar también. Él oró en toda circunstancia. Siempre estuvo en contacto con el Padre. Hasta la hora todavía, ya cuando estaba en la cruz, Él oró al Padre. Inclusive le dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús muriendo y clamando por nosotros, intercediendo por nosotros. Él es el mejor ejemplo que tenemos de alguien que sí conocía el poder de la oración. Si Jesús lo hizo, ¿por qué tú y yo no podemos hacerlo? Si sabemos que hay respuesta.
Él nos da el mejor ejemplo. 5, porque es el medio por medio del cual recibimos gracia y misericordia. Hebreos 4:16 nos habla de ello. Repito, a través de la oración recibimos gracia y misericordia. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, dice el escritor de los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire qué interesante es. Tú estás en angustia por cualquier situación. Acércate al trono de la gracia. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de la oración. Clama al Señor y Él te dará esa fortaleza que necesitas. El temor, el miedo se van cuando tú te agarras de la mano del Señor. Aunque el enemigo quiera destruirte, no podrá, porque tú tienes a tu lado el que nunca ha perdido una batalla. Él siempre gana. Ese es nuestro Dios. 6. ¿Por qué debemos orar? Porque la oración en el nombre de Jesús es el camino para obtener gozo. Piensa un poco. ¿Qué pasa cuando tú oras? Cuando de preferencia lo haces solo, o con tu cónyuge en el caso de los casados, o tú solito ahí en la oscuridad, ya cuando estás para dormirte, sea que estás acongojado, sea que estás agradecido, no importa la condición que estés, y te depositas verdaderamente en las manos de Dios, ¿qué sientes? Yo te pregunto. ¿Sientes tristeza? ¿Sientes que te faltan las fuerzas? Todo lo contrario. Si comienzas a chillar y comienzas a moquear ante la presencia de Dios, ¿sabes cómo se llama eso? Gozo. Gozo, eso solo lo puede dar nuestro Dios y vale la pena hacerlo. Por lo tanto, necesitamos practicar esa acción. Quizás nunca hayas experimentado eso. Quizás tú eres solamente de aquellos que observan. Porque a veces aún en la iglesia venimos a observar. No venimos a adorar. Muchas veces pasa eso. Y nos asombramos cuando unos hermanos gritan, cierran sus ojos y comienzan a derramar lágrimas. ¿Y de cuál habrá fumado? Dicen. Así pensó el profeta cuando una mujer llegó con una petición, pensaba que estaba ebria. Si ha leído ese episodio, usted se identifica con lo que estoy diciendo. Porque ella derramaba, dice, su espíritu a través de la oración. Lloraba tremendamente, balbuceaba. Y hasta el mismo profeta dijo, ¿y esta? Y ella le dijo, no, Señor, yo no he tomado ninguna cosa. Y empezó realmente a explicarle. Así pasa con muchos cuando verdaderamente hacemos uso de la oración y lo hacemos de corazón, olvidándonos lo que pasa a nuestro alrededor. La oración va acompañada también ¿de qué? De la adoración. Cuando nosotros lo hacemos, grandes cosas suceden. El Señor se manifiesta, dice que Él habita en medio de la alabanza de sus hijos. 7. ¿Por qué oramos? Para obtener paz y libertad de toda ansiedad. Filipenses 4:6 nos confirma eso. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo aquí en esta carta a Filipo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué nos dice acá? Por nada estéis afanosos. Dice el Señor entonces, no se preocupen. Si me tienen a mí, lo tienen todo. Dejen la congoja, que si tienen problemas, yo les voy a ayudar a solventarlos. Yo les voy a dar la sabiduría para que ustedes puedan resolver sus problemas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por nada estéis afanosos. Si no, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? ¿En qué forma?
en toda oración y ruego. ¿Pero qué? Sobre todo, dando gracias. Debemos dar gracias a Dios. Hermano, y si estoy enfermo, ¿debo dar gracias a Dios? Claro que sí. No importa en la situación que te encuentres, dale gracias a Dios siempre. Porque en medio de esa adoración, en medio de esa oración, en medio de esa congoja que tú tienes, ahí se va a manifestar el Señor y ahí vas a encontrar la respuesta. No lo dudes. 8. ¿Por qué debemos orar? Porque así seremos llenos del Espíritu Santo a través de la oración. Para ser llenos del Espíritu Santo, y vaya que necesitamos eso. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús, antes de que viniera el Consolador, el Espíritu Santo, eran unos cobardes. Si usted ha leído la Biblia se va a dar cuenta. Tenían miedo, ni salían de los escondites donde estaban. Pero ¿qué pasó cuando fueron revestidos del poder del Espíritu Santo? Ve a Pedro, un hombre tosco, del vulgo, dice la Biblia, un hombre común y corriente. En su primer mensaje se convirtieron 3,000 personas. Ya fue revestido de poder. En su segundo mensaje, 5,000. Mire que el hombre que estaba atemorizado, pero cuando el Espíritu Santo llegó a sus vidas, ellos comenzaron a hacer grandes proezas. No ellos, sino el Espíritu Santo a través de ellos. Porque eso es lo que hace Dios. Nosotros solo somos, ¿qué? Instrumentos en las manos de Dios. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si nosotros todavía no estamos haciendo uso de eso que Dios nos ha dado, o que está dispuesto para que nosotros lo tomemos, por eso que sentimos miedo, por eso que sentimos temor, y ni siquiera nuestros compañeros de trabajo saben que somos cristianos, porque nos acobardamos. 9. ¿Por qué debemos orar? Para ser libres de pecado. Para ser libres de pecado. La Biblia en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué pasa con la carne? Dice, es débil. Somos cobardes. Si nosotros actuamos solo carnalmente, por eso es que hacemos desastres. Pero si dejamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas, podemos hacer proezas. O mejor dicho, ser instrumentos en las manos de Dios. Y Él va a hacer grandes cosas a través de nosotros. Perfectamente, y por eso la Biblia le dice: pondrán sus manos sobre los enfermos. ¿Y qué dice? Sanarán. Tomarán cosas mortíferas, dice, y no les va a pasar nada. Usted puede tomar veneno, pero si usted cree en el poder de Dios, eso no le va a afectar. Recuerdo el episodio de Pablo, cuando en una embarcación fueron a parar a una isla. Dice que una serpiente venenosa mordió a Pablo. De esa mordida era suficiente para morir. ¿Pero qué pasó? Al siervo de Dios no le pasó nada. Pero todavía existimos cristianos que seguimos creyendo: no, yo no agarro nada de lo que me dan otras personas, porque me pueden hacer mal. Me pueden meter un sapo en la panza, perdonen que use esos términos. Cristianos que estamos adorando, que estamos diciendo amén acá, todavía creemos en eso, de que nos puede suceder esas cosas. ¿Por qué cree usted que pensamos así? Porque nos falta fe, porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Hermano, entonces quiere decir que no pasa nada de eso malo. ¿Cómo no? Si así como existe el bien, también existe el mal. Pero la Biblia dice que si nosotros creemos fielmente en el poder de nuestro gran Dios, nada nos va a pasar. Nada.
Yo no sé si usted se ha puesto a detenerse un momento y hace una remembranza en su vida de cuántas cosas lo ha librado Dios. Yo terminaría esta noche contándole tantas cosas. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que Dios nos ha librado. Pero Él es nuestro escudo, dice la Biblia. Es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces vale la pena confiar en Dios. Siga orando. Para terminar, ¿por qué debemos orar? Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y esa es una realidad. Y retomo el versículo que tomaba anteriormente. Por eso debemos velad y orad. Velad y orad. ¿Qué significa velad? Que debemos ser vigilantes. Porque nuestro enemigo, dice la Biblia, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esa es la tarea del enemigo. Así que, si de aquí, al solo salir de la iglesia, usted no toma todas estas cosas que le hemos enseñado o que le hemos recordado, puede ser presa fácil del enemigo. Porque él anda ahí como león rugiente, a su alrededor de sus hijos, alrededor de su casa, alrededor de su familia, alrededor de su trabajo. Ahí anda, buscando hacerle daño. Pero repito, con la ayuda de Dios nosotros podemos salir adelante. Ponte de pie, mi estimado hermano. Dale la gloria a Dios, porque Él día a día nos habla y nos advierte sobre los peligros que día a día enfrentamos como hijos de Dios. Dios quiere que enfoquemos nuestra oración hacia Él. Y Dios quiere que tu oración sea efectiva. Para tener la convicción de que Dios escucha nuestra oración, debemos tener claro que Cristo habita en nuestros corazones. Si tú todavía no tienes a Jesucristo en tu corazón, difícilmente tus peticiones van a ser respondidas. Tenés que tener la plena convicción de que Él está en tu vida y luego Él hará. Él dará la respuesta a tus peticiones.